Entonces la gente que critica a los demás, que se atreve a levantar el dedo acusador, es porque no llegó a conocerse a sí mismo. Si se conociera a sí mismo, diría, ¿quién cuerno soy yo para opinar del otro? No se sabe lo mío porque lo tengo oculto, pero si se supiera, yo no tengo autoridad. El Señor lo dijo, hipócritas, atan cargas pesadas, difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los demás y ellos no quieren ni moverlas ni con un dedo. Lo dijo Jesús. Por darte un ejemplo, me sucede algo asombroso cada vez que me toca entrevistar a José Luis Rodríguez el Puma, que somos amigos hace muchos años. Y de tanto en tanto lo entrevisto, me tocó entrevistarlo en CNN, ahora en el nuevo programa. Y cada vez que publico algo del Puma, aparecen decenas de comentarios del tipo, este hombre no perdona a sus hijas. No merece estar contigo porque no perdona a sus hijas. Que se ve que tiene dos nenas de 54 y 60 años. Que no se lleva bien. ¿Qué sé yo? Hasta ahí sé. Pero empiezan a opinar las doñas Florindas, instruida por algún programa chimentero de la tarde, y digo, ¿cómo pueden tener la autoridad moral para juzgar a las demás familias? ¿Quién de acá dice, yo tengo la familia perfecta, la suegra ideal? ¿De verdad? Dicho esto, paso a decirte lo que creo Dios me dijo que te diga y está en mi corazón. Si el tiempo se mide en minutos, o en segundos, o en horas, yo creo que la vida se vive en momentos. Momentos. Y hay algunos momentos que son más grandes que la propia vida. Y son esos momentos los que marcan nuestra manera de vivir. Y la identificación de esos momentos es la clave para identificar quiénes somos, para empezar a conocernos. Las investigaciones psicológicas afirman que el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos es definido por un número muy pequeño de experiencias que nos pasaron. Pero solo recordamos los seres humanos, científicamente hablando, solo el 1%. Y menos de ese 1% es realmente memorable, inolvidable. David escribió en el Salmo 139, 16, todo ya estaba escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía todavía ninguno de ellos. O sea, todo está predispuesto por Dios. Y Dios sabía que íbamos a conocer gente, qué familia íbamos a tener, en dónde íbamos a nacer. A principios del siglo XX, del siglo pasado, un pionero de la psicología llamado Alfred Adler, él propuso una teoría que después varios científicos corroboraron. Una teoría contraria al sentido común. Él la llamó la teoría de la compensación. Adler consideraba que las cosas que a veces percibimos en nuestra infancia como desventajas, o cosas que nos tocaron, decimos, en desgracia, en mala suerte, en infortunio, terminan siendo ventajas disfrazadas, porque nos fuerzan a desarrollar actitudes y capacidades que de lo contrario habrían quedado sin descubrir. Te lo voy a poner más sencillo. El 70% de los estudiantes de arte que indagó Adler tenían anomalías ópticas. Y notó que los grandes compositores de la historia, entre ellos Mozart, Beethoven, tenían indicios degenerativos en los oídos. Entonces, la conclusión de este investigador era que las desventajas que percibimos, como los defectos de nacimiento, las dolencias físicas, la pobreza, pueden convertirse en trampolines para que nos vaya bien. Entonces, lo que digo es que nuestras mayores ventajas se encuentran escondidas dentro de nuestras mayores desventajas. Entonces, esas desventajas, y una de las claves para identificar esas desventajas es por medio de un inventario de nuestra propia persona, hecho de manera cuidadosa, lo cual a veces es doloroso, pero nuestro destino está escondido en nuestra historia, no hay vuelta. Cuando yo estaba comenzando, me acuerdo, a dar conferencias o a predicar, yo me sentía frustrado, muy frustrado, por el hecho de que yo no podía dar un mensaje sin hacer una que otra broma. Me salía sola. Alguien me decía, vos te anotás los chistes. Yo no hago chiste. Un chiste, ¿sabes lo que le dice un lorito a otro lorito? Yo nunca conté un chiste. Ayer alguien me puso, supongo que te da gozo y placer avergonzar a la suegra, ¿no es cierto? Le dije, sí.
Me encanta. Pero me sale solo. Y yo tenía colegas, cuando yo tenía 20 años, 20 y pico de años, que me decían, te queremos ayudar. Y tienes que decidirte, o eres un predicador o un comediante. Pero ambas cosas no. Y me han dicho siempre, Don Francisco, Adal Ramone, Cantinflas. Entonces era frecuente que yo trataba de ser más serio. Decía, no, tengo que aguantarme, tengo que aguantar. Y ponía cara de enojado para que vieran que yo tenía autoridad. Y pensaba que mi incapacidad para hablar de manera seria todo el tiempo era una limitación. Pero lo que percibía como una desventaja terminó siendo una ventaja, porque después Dios me empezó a prestar miles de oídos, especialmente la de los jóvenes. Y lo mismo sucedió cuando yo era chiquito, que me tenía que quedar solo durante muchas horas, durante las sesiones de quimioterapia de mi mamá, que me permitieron dibujar, desarrollar un talento del cual no aprendí en una escuela de dibujo. Entonces, para mí, dibujar también es una habilidad compensatoria. Las bromas es una habilidad compensatoria que yo tengo. Si a un mensaje de los míos le quita todas las bromas, la risa, el distenderse, es una operación sin anestesia, no me queda ninguno. Entonces, nuestras fortalezas están escondidas en nuestras debilidades. Y nadie es un ejemplo mejor de esto que el rey que llegó disfrazado de pastor. Estoy hablando de David, que sin la desventaja que tenía no habría cumplido su destino. Cuando David tiene que enfrentarse a la muerte de 3 metros de estatura, estoy hablando del gigante Goliat, él le viene un recuerdo de la infancia, un león furioso. Él recuerda un león furioso que se abalanza sobre una de sus ovejas cuando él las estaba cuidando, las ovejas de su padre, en las afueras de Belén. Y recuerda que él calma los nervios, estabiliza la mano y apunta con la honda hacia la frente del león. En ese momento que él recuerda eso, se le evapora el temor al estar frente a un gigante filisteo. Y tiene una epifanía, una revelación. Aquel filisteo de 3 metros no es diferente a los animales salvajes con los que se había enfrentado cuando cuidaba las ovejas. Entonces, David, ¿qué hace? Conecta sus experiencias de la infancia, del pasado, con sus circunstancias del presente, y todo hace sentido y le da paz. Entonces, todas las experiencias del pasado fueron la preparación para una oportunidad en este presente para David. Dios no solo se limita a redimir nuestras almas, también redime nuestras historias, nuestras experiencias. Y no solo las buenas, también las malas, especialmente las malas. Y las lecciones más importantes se aprenden en el aula de la vida, ¿sí o no? Las experiencias personales. No hay un plan de estudio más eficaz, no lo hay. David no ganó la batalla con Goliat en el valle de Ela, lo había ganado antes, en las praderas de Belén, en las colinas de Belén. Entonces las batallas de la vida no se ganan en el campo de batalla, se ganan o se pierden mucho antes. Cuando somos niños, cuando nos estamos formando, yo asistí a un centenar de conferencias antes de llegar a hablar en una de ellas. Leí miles de libros con voracidad antes de escribir uno. Y no cambiaría por nada esas temporadas de cuidar ovejas. Porque es ese tiempo que estamos en la retaguardia lo que nos prepara para las líneas de combate mañana.